Hola, el día de hoy vamos a analizar la crisis de deuda soberana de la eurozona entre 2010 y 2012. Para darles contexto un poco sobre esta crisis, esto fue un evento clave en los mercados financieros internacionales causados por desequilibrios macroeconómicos y fallas estructurales dentro de una unión monetaria europea. Este análisis del que vamos a hablar se basa en estudios académicos del mercado financiero internacional. Bien, para darles más contexto a profundidad sobre esta crisis, la crisis de deuda de 2010 y 2012 fue el resultado de profundas debilidades estructurales y desequilibrios macroeconómicos. En la década anterior, países como Grecia, España, Irlanda, Portugal acumularon deudas públicas muy altas tras aprovechar un crédito barato con la introducción del euro. Cuando estalló la crisis financiera global, es decir, la burbuja subprime en Estados Unidos, muchos bancos europeos expuestos a activos tóxicos vieron secarse el crédito exterior y sus economías entraron en recesión. Además, la ausencia de la unión bancaria fiscal, o sea, cada país debía rescatar sus propios bancos y no podían devaluar su moneda, convirtió el temor al impago en una parada repentina. ¿De qué? Pues de los capitales. Los mercados vendieron en masa deuda periférica, disparando las primas de riesgo y haciendo insostenible el endeudamiento. En resumen, la crisis se originó porque varios países europeos acumularon altos niveles de deuda tras aprovechar el crédito barato con la introducción del euro. Es decir, era muy fácil endeudarse, pero no era sostenible a largo plazo. Bien, hablemos de las causas. Crisis suprime y el contagio financiero. La crisis hipotecaria de 2007 a 2008 se propagó a Europa a través de los bancos y el comercio. Muchos bancos europeos habían invertido en activos hipotecarios tóxicos tras el colapso de los Lehman Brothers en 2008. La contracción mundial redujo el crecimiento en la eurozona. Hablemos de los desequilibrios internos. Al adoptar el euro, se acentuaron diferencias productivas. Alemania mantuvo un superávit, pero los países del sur, como Grecia, España, Portugal, etc., financiaron sus déficits con deuda externa barata, creando enormes desequilibrios comerciales internos. En resumen, esto generó un desequilibrio estructural dentro de la eurozona. Otro factor clave fueron las fallas institucionales. No existía una unión fiscal ni bancaria y los países no podían devaluar su moneda. A más profundidad, los fallos institucionales que pasaron en la eurozona era que carecía de mecanismos comunes de ajustes. No hay una unión fiscal ni bancaria al no poder devaluar su moneda. La amenaza del impago elevó las tasas de interés de sus bonos. Por ejemplo, la tasa a 10 años de Grecia saltó del 3,6% en 2006 al 25,9% en enero del 2012, reflejando la especulación financiera y una crisis autocumplida. Esto, en pocas palabras, limitó la capacidad de reaccionar ante la crisis. ¿Cuáles fueron los rescates? En mayo del 2010 se produce el primer granito de la crisis, el rescate a Grecia por 110.000 millones de euros aprobados por la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional. Este rescate incluía fuertes medidas de austeridad como recortes de gasto público y aumentos de impuestos. Sin embargo, estas medidas no lograron frenar el problema y el contagio financiero continuó hacia otros países. Posteriormente, en noviembre del 2010, Irlanda solicita ayuda financiera. La Unión Europea y el FMI aprueba un rescate de aproximadamente 67.5 mil millones de euros, equivalentes cerca del 40% de su PIB, principalmente para salvar su sistema bancario. Luego, en abril del 2011, Portugal también entra en una crisis y acuerda un rescate por 78 mil millones de euros, debido al aumento insostenible de sus costos de financiación en los mercados internacionales. Más adelante, en 2011 y 2012, Grecia necesita un segundo rescate, esta vez por 130 mil millones de euros, lo que evidencia la gravedad estructural de la crisis. Durante este periodo, otros países como España e Italia también enfrentaron fuertes presiones, reflejadas en el aumento de sus primas de riesgo. No obstante, lograron evitar un rescate por completo mediante ajustes internos y el apoyo de las instituciones europeas. Finalmente, en abril de 2012, la situación era tan crítica que solo 4 países de la eurozona mantenían la calificación crediticia AAA: Alemania, Países Bajos, Austria y Finlandia, mientras que países como España, Italia, Portugal, Irlanda y Chipre eran considerados de alto riesgo o de grado especulativo, lo que reflejaba la pérdida de confianza de los mercados. Esto demuestra que la crisis no solo fue un problema aislado de Grecia, sino también una crisis sistémica que afectó la estabilidad de toda la eurozona. ¿Cuáles fueron los actores e instituciones implicadas? Los principales actores fueron los gobiernos de los países afectados como Papandreou, Sócrates, etc., y las instituciones europeas mundiales, las llamadas troicas. Comisión Europea, Banco Central Europeo y la FMI. Negoció y supervisó los rescates y programas de ajuste. El BCE, bajo Mario Draghi, amplió con liquidez operaciones a largo plazo y compró deuda
preparando luego el mecanismo OMT en 2012 para calmar los mercados. También influyeron las agencias de calificación cuyos recortes de nota ampliaron las diferencias. Por ejemplo, en 2012, 5 países periféricos estaban en la categoría bono basura. ¿Qué es un bono basura? Un bono basura es un bono de alto riesgo emitido por países o empresas con baja capacidad de pago que ofrece intereses más altos para compensar ese riesgo. En conjunto, estas autoridades decidieron las condiciones financieras y los ajustes presupuestarios que tomaron los estados en crisis. Las consecuencias de la crisis de la deuda en la eurozona fueron tanto económicas como sociales y afectaron profundamente a varios países. En primer lugar, se produjo una profunda recesión acompañada de altos niveles de desempleo. La política de austeridad y la reducción de gasto público provocaron fuertes caídas económicas. Por ejemplo, Grecia perdió cerca del 25% de su PIB entre 2008 y 2014, mientras que países como España e Irlanda también sufrieron contracciones severas. El desempleo alcanzó niveles históricos, llegando aproximadamente el 25% en Grecia y España, lo que afectó gravemente la calidad de vida de la población. En segundo lugar, hubo una subida significativa en los costos financieros. Las tasas de interés aumentaron drásticamente, especialmente en los países más afectados, como por ejemplo el bono griego a 10 años llegó a niveles cercanos al 25,9% en 2002, lo que hizo mucho más difícil para estos países refinanciar su deuda y empeoró la crisis. Además, se implementaron ajustes fiscales muy estrictos, como recortes en pensiones, salarios públicos y aumentos de impuestos. Aunque estas medidas buscaban reducir el déficit, en muchos casos terminaron agravando la recesión, ya que la economía se contrajo aún más, dificultando el cumplimiento de los objetivos fiscales. Bueno, y por otro lado, el impacto también fue social y político, ya que el deterioro económico generó un fuerte descontento en la población. En Grecia, por ejemplo, esto llevó al crecimiento de partidos extremos, mientras que en España surgieron movimientos sociales como los indignados y nuevos partidos políticos, reflejando la inconformidad ciudadana. Además, aumentaron la desigualdad y la inestabilidad social. Y finalmente, como respuesta a la crisis, se impulsaron reformas e integraciones en la eurozona. Se recrearon mecanismos como el Fondo Europeo de la Estabilidad Financiera y el Mecanismo Europeo de Estabilidad para apoyar a los países en crisis. Asimismo, el Banco Central Europeo intervino comprando deuda pública, lo que ayudó a estabilizar la economía y fortalecer la cooperación entre los países europeos. Y pues bien, después de todo esto, en conclusión podemos decir que la crisis no solo fue financieramente, sino también fue social, evidenciando las debilidades estructurales de la eurozona y la necesidad de una mayor integración económica. Para finalizar, tenemos que la crisis de la deuda soberana de 2010 y 2012 puso al descubierto fallas en el proyecto de la integración europea. La unión monetaria no estaba acompañada de la unión fiscal o bancaria suficiente. En efecto, el análisis académico concluye que la respuesta basada exclusivamente en ajustes fiscales fue insuficiente y hasta contraproducente. Se reclama un modelo de integración más profundo, por ejemplo, la emisión conjunta de deuda, soporte presupuestario europeo para evitar desequilibrios insostenibles.